Muy buenas noches, colegas, damas, caballeros, estudiantes, todos interesados en estos temas del derecho ambiental. Antes que nada, para un asunto metodológico, explico. Lo que van a ver a continuación es una suerte de aplicación del concepto de la transversalidad. Ustedes van a ver las coordenadas de la transversalidad dichas por un abogado, es decir, verán textos legales y verán artículos. El documento queda en manos de nuestro presidente de la comisión y doctorando, y pues es de todos ustedes, es un regalo para todos y cada uno de ustedes, porque les va a dar los tips, es decir, los artículos que deben de ver. No son los únicos, pero es bueno tenerlos por ahí. Cuando uno quiere abocarse al concepto de la transversalidad, uno tiene que partir de que el derecho ambiental, desde la perspectiva del desarrollo social, histórico, internacional del mismo, es un fenómeno holístico, es decir, obedece a un principio holístico. Uno que dice que la sociedad y el derecho, todos son uno. Y el derecho ambiental en sí no debe de verse como si fuera solamente la rama del derecho ambiental, aunque tiene autonomía disciplinaria, sino que debe de verse en todos los aspectos de la vida del ser humano y, en este caso, del derecho. El derecho como un hecho social, el derecho como un reflejo de la relación entre el hombre y la naturaleza. Y por lo tanto, su cultura, su educación y sus normas jurídicas por las cuales se da la transformación entre el patrimonio natural a patrimonio financiero están regidos por normas jurídicas en un entorno económico e en un Estado de Derecho. En términos generales, esto es la transversalidad, un principio del derecho ambiental que se debe de ver en varias disciplinas. En el caso de Panamá, muy en particular, lo podemos encontrar en algunas disciplinas, como en materia educativa. Antes del año 2014, por la Ley 38, existía una norma previa que también nos hablaba de que el derecho ambiental debía darse de manera transversal a través de todo el sistema educativo, desde primaria o lo que se llama escuela básica general, a premedia y media. Ahora inclusive debería ser objeto de educación superior. Como sea y en todas las disciplinas en donde se dé, esto tiene que enseñarse. Y por eso es que hablamos de que existen cátedras como, por ejemplo, Sociedad y Ecología o Sociedad y Ambiente, que son distintas a Derecho Ambiental. En Derecho Ambiental nos enfocamos en el derecho ambiental como una rama del derecho con autonomía propia que tiene principios, tiene normas y textos jurídicos y ya tiene un desarrollo normativo legislativo, jurisprudencial inclusive, que inclusive tiene un carácter internacional y un carácter nacional, es decir, uno local o global local. Y desde esa perspectiva humana tenemos que entender que nuestro Código Agrario del año 2012, obra de nuestro insigne profesor Santander, incluyó dos conceptos, o tres, digámoslo así, que orientan la relación agraria. Estábamos hablando de la transformación de la naturaleza dentro del proceso productivo, en este caso agropecuario. Y el Código Agrario nos habla sobre la función ambiental de este derecho y de la actividad, es decir, de la relación agropecuaria o de la relación agraria, su uso sostenible y la armonía con el ambiente en el desarrollo de la misma, y la función del Estado como garante en cumplimiento de la norma ambiental. Pero el Código Agrario es del año 2012. Entonces, esto realmente es consecuencia de una transformación jurídica. Vayamos a mediados del siglo XX. Esta es la hermana putativa del Código de Minas. Este es el decreto de ley número 35 de 22 de septiembre de 1966. Y es la hermana putativa porque parte del mismo principio que en la Constitución de 1946 preveía el aprovechamiento y el uso y la concesión de las aguas. Ojo, aprovechamiento y explotación. Y esto es importante porque el artículo 1 lo hace mención taxativa, habla de explotación de aguas, aprovechamiento y en su parte más esencial habla de interés social. A diferencia del Código Minero, en teoría, el agua tiene una función social que debe de cubrir y esa función social en su aprovechamiento tenía dos características especiales. Una que era dirigida a la salud, es decir, el agua potable,
Y de esta, a su vez, se remitía en el artículo 26 a el proceso de expropiación judicial y al proceso de indemnización civil, taxativamente señalado sin mencionar los artículos. Solamente hablaba de las instituciones que debían aplicarse para la expropiación en temas de interés social. Ojo, ¿es esto derecho ambiental? No, esto es derecho de acceso a los recursos naturales. Y es la partida o el concepto que tenemos que tener previo al derecho ambiental existente actualmente. Era el uso utilitario de todos los recursos de la naturaleza para producir riqueza. Y ese es el sentido de dicha norma. Aunque tenía un interés social, evidentemente no necesariamente llegaba a cubrir sus expectativas como norma. Pero esto que está aquí sobrevive el día de hoy. Y el día de hoy estamos hablando de la transversalidad en el nuevo Código Procesal Civil, en el de esta casa. Yo les recomiendo a todos los estudiantes, siempre compren su código, no lo tengan en digital nada más, téngalo a mano, léalo, manoséelo, sóbelo, anótelo, concórdelo, haga con él el amor. Sí, hágale el amor al código. Porque el derecho procesal civil es el derecho cotidiano del que todos vivimos aquí como abogados. Y evidentemente, para alguien que ha estado casi 20 años en la administración pública o en el Estado, en diferentes instituciones, cuando no he estado en el Estado, los juzgados han sido el medio de alimento. Y sobre todo los pleitos civiles. Y los pleitos civiles lamentablemente no tienen muy buena historia en cuanto a su efectividad en la garantía de los derechos fundamentales y mucho menos de los derechos individuales. Tenemos ese lamentable lastre y que es común a toda la región de América Latina. Entonces, vamos a analizar un poquito este tema. En Panamá, aparte del decreto de ley 35, tenemos la dicotomía funcional de que el Canal de Panamá es una jurisdicción aparte. Así que hay un segundo juego de normas en materia de aguas en aquella región de las aguas entre los mares que citaba don Guillermo Castro en su obra homónima, que decía, pues básicamente este es otro país y en efecto estas son otras normas. Y el Canal de Panamá administra aguas que le son privativas. Título 13, Constitución Política de la República de Panamá, reformado en el año 2004. Y la ley 44 de aquella fecha justamente nos dio la luz de lo que está pasando ahora. Río Indio, 20 años después. Nada ha cambiado, la normativa sigue ahí. Y eso lo pongo nada más para que puedan ver la bipolaridad jurídica, por darle un nombre bonito, sabroso, que ustedes lo recuerden. Hay una muy interesante dicotomía jurídica en el tema del manejo de las aguas. Hay un país fuera de la zona del canal donde aplica una ley y dentro del canal hay un acuerdo que vía constitucional, vía legal, la ACP administra en sus aguas. Historias interesantes. Si tuviéramos que aplicar la norma señalada en la Ley 35 de 1966, en este Código de Procedimiento, tendríamos que hablar del capítulo primero de procesos de expropiación, artículos 662 al 667, y tendríamos que hablar de las garantías que tiene el Estado cuando es parte en un proceso. Y usted está en indefensión. El ciudadano afectado por una expropiación del Estado es aplastado por el Estado en un proceso de expropiación. Porque la valoración de lo que sea que vaya a expropiarse, la hacen ellos. Con todo y que digan que es comercial. Ahí está. Esas son las normas de referencia. Ténganlas a mano, anótenlas, porque creo que cuando les pregunten a ustedes por qué el problema de Río Indio, que el tema de la expropiación de las tierras, ahí. Lean la norma, busquen la norma, abran el código y con esas normas y esos nombres busquen la jurisprudencia. No tengo tiempo suficiente para traerles la jurisprudencia, aunque traje jurisprudencia viva, aquí con el amigo Federico Davis, de quien vamos a hacer mención en un momento adelante. Hablemos de las disposiciones generales del actual código. El actual código sí es un avance por esto. Al introducirse una institución de normas fundamentales
Esto no son solo normas de hermenéutica jurídica, no solo son normas de carácter procesal, son principios sustanciadores del proceso y deberían, en un leal saber y entender, lograr que un juez de cuño duro iuspositivista, criado en la usanza del Código Judicial de 1984, heredero del Código de 1946, heredero del Código de 1916, tuviera alguna suerte de cambio en la forma en que va a aplicar los procesos. Y de todos los abogados que están ahorita mismo en las distintas jurisdicciones, que deberían tener un fundamento en el derecho humano como un fundamento del debido proceso, más allá del debido proceso, esto debería entenderse como un avance. Espero que ustedes, cuando se lancen y vayan a concursar a juez, tengan un diplomado o alguna experticia en derechos humanos. Y esa aspiración de diplomado o maestría es mandatoria con este código. Y si ustedes van a ser magistrados y se van a postular a jueces en una carrera judicial novedosa que este código impulsa, ese es un requisito sine qua non. Pero para mí, muy humildemente y en mi experiencia como abogado litigante, no solamente he estado en la administración pública, hay algunos procesos que dicen por ahí que he tocado los tribunales, no funciona así. Cuando hablamos de que el artículo 1 en el control de la convencionalidad, que tan muy bien nos ha explicado tanto el colega Arecio como el colega Garría, en cuanto a la concepción nueva del derecho ambiental y la aplicación de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales derivados de las relaciones humanas, en un proceso de A con B, es decir, de dos particulares, alguien aplique la promoción, el respeto, la protección y la garantía de estos controles convencionales en materia de derechos humanos, todos los derechos humanos, no solo algunos. Y ello de manera oficiosa, para los que no les gustan los jueces oficiosos. Pero el mandato de garantía del Estado en estos temas implica que desde la perspectiva del proceso, una vez agotado cada una de las etapas procesales, cuando el juez se sienta, después de que las partes han ofrecido pruebas, han hecho alegatos y han sustanciado los derechos que aducen tener de cada una de sus partes, ellos se sienten con toda la evaluación probatoria y apliquen al buen pensar el oficio del respeto, garantía, protección de los derechos humanos que debieron también ser objeto de aducir y contraducir. Frente a las pruebas tanteadas, como a las ofrecidas, como a las que oficiosamente debería poder también oficiosamente ejercer el juez. Resabio del juez acusatorio o intervencionista del código anterior. El proceso civil, para mí, nace viejo. Y es triste decirlo de esa manera. Porque inclusive cuando trabajamos aquel código de ambiente, ese código que todo lo ponía en un solo libro y tenía normas unificadoras, nacía viejo. Y nacía viejo con la solicitud de no incluir el tema de las aguas, taxativo del ministro del momento. Y aquí el tema del derecho humano es que tiene que darse una subordinación constitucional del mismo, es decir, a través de la jurisprudencia constitucional, y posteriormente se aplica la convencionalidad que en la jurisprudencia pueda estar desarrollada como aquella que pueda ser citada y debidamente aducida tanto por las partes como oficiosamente planteada por el juez. Y vean la naturaleza oficiosa de esta declaración. La palabra reiterada del oficioso no es al azar, es clave, es decir, es mandatorio del juez hacerlo.
Obviamente, si una de las dos partes no logra sostener sus dichos ni sus hechos con las pruebas, o por lo menos a criterio del juez, considera que no es así, ¿qué debe de hacer el juez? ¿Garantir un derecho que no se ha aducido? ¿Develar su existencia porque la percibe a través de los esquemas y de las formas y de los humos buenos del derecho? ¿O simplemente negar el derecho pedido? Entonces, esas pequeñas posibilidades de la aplicación y de la interpretación abren un debate entre dos corrientes. Primera corriente, la corriente Arjona. Magistrado Arnulfo Arjona en el año 1998 planteó la imposibilidad de la aplicación del derecho ambiental en materia civil. Hay un escrito de él muy famoso al respecto del tema. Y justamente ese criterio a la larga se aplicó en algunos casos. La otra posición, la posición no causalista, la posición de Tania Arosemena en su tesis de grado. En esta posición, la compañera abogada y activista de la Fundación Mar Viva Actual nos decía en su tesis que el nexo causal no es necesario para demostrar el daño o el vínculo con el daño ambiental, porque el derecho ambiental te releva en esa sola circunstancia de tal vinculación. Pero dice Arjona, ¿cómo puedo yo obviar la existencia o no de un nexo causal en un proceso civil? A contra B. Claro, si lo vemos desde la perspectiva A contra B, pero si A fuera igual a un conjunto indeterminado de personas afectadas por una termoeléctrica, por una planta nuclear o por un acto de sabotaje no deseado en la quema de algún barco petrolero que, bueno, perdió 10 millones de galones de petróleo frente a las costas de Panamá y dañó un manglar, ¿cómo nos fumamos esa procesalmente? Entonces, el concepto de la demanda colectiva y de la acción colectiva en la defensa de derechos humanos es sustancialmente vital. El tema de la legitimación de los intereses difusos, es decir, la apertura de la acción pública en materia de defensa del ambiente, debería ser el oriente que permita este tipo de planteamiento desde la interposición de la misma demanda. Aquí, en el tema de la responsabilidad ambiental de la Ley General de Ambiente de 1998, se trata de dar respuesta a esta posición. Y la primera respuesta es, toda persona natural o jurídica está en la obligación de evitar el daño ambiental y hacerse responsable de lo que haya pasado. Simple, artículo 101, artículo 102, la triple responsabilidad. Otro planteamiento, 1998, anterior a la Ley de Educación Ambiental, esta la última, porque a la anterior sí era anterior esa transversalidad, ahí está el principio de transversalidad jurídica. 3 responsabilidades, civil, administrativa y penal. En materia de lo civil, que es lo que nos comprende ahora, nos da 3 elementos. Primer elemento, el objeto de la acción judicial, es la defensa de un ambiente sano. Ojo, acción judicial, así dice la norma. Es decir, puede ser cualquier acción judicial. Esto implica lo contencioso administrativo. Y el procedimiento por defecto para una responsabilidad civil siempre va a ser el procedimiento sumario. Ojo, que aquí es donde viene nuestro caso de estudio. El artículo 114 nos habla de que el objeto de la acción civil, taxativo, es restaurar el ambiente afectado e indemnizar el daño causado. Si el interés es difuso y el daño afecta a mucha gente, entonces obviamente que el que debe de indemnizar a todo el colectivo afectado. Pero en una demanda civil tiene que subjetivizarse esa afectación. Entonces, obviamente, aquí ya hay una variable que se debe de entender. Una cosa es cuando te tratan de recomponer la naturaleza, en el caso de la mina, la que sea, el caso de una termoeléctrica, la que sea. Estoy tratando de no decir los nombres para no meterme en problemas. Y el caso de la prescripción, que es 10 años. ¿Es una prescripción? Las acciones ambientales en materia civil prescriben a los 10 años.
Eso desde 1998. Es decir, y aquí hay que tener en cuenta que para los términos de la prescripción tenemos que ver la teoría de los actos continuados. Si la actividad contaminante se da permanentemente de manera ininterrumpida o interrumpida intermitentemente por causas ajenas a la voluntad del actor contaminante, se debe de entender que es continua y por lo tanto no puede haber un término de prescripción, sino desde el último acto de emisión de la contaminación. No lo dice nadie. Esto es meramente interpretativo, es un aporte personal, es una concepción del derecho. Es lo que debería ser con base en la teoría de los actos continuados, que por cierto es penal, no es civil. Aquí les doy las gracias, pero antes de terminar, quisiera hacer dos observaciones. En medio de la sala hay un distinguido caballero, don Federico Davis. El caso de don Federico Davis es que él es la prueba viviente en donde el derecho civil es insuficiente para responder a las afectaciones ambientales cuando una gran empresa, la gran empresa, el pequeño ciudadano, se confrontan en lo civil. El caso de él es un caso que yo llamo caso de estudio obligatorio en materia ambiental porque él es afectado por una actividad de una gran empresa, no voy a decir el nombre. Pero esta gran empresa se dedicaba a ciertas actividades agrícolas que posteriormente afectan su actividad agrícola por un tema de contaminación de aguas que él utiliza posteriormente para hacer sus regadíos. Y eso le afecta a él un cultivo de arroz. Pasan los años y en el momento en que se inicia el proceso, el último acto fue antes de 1998, fue en 1997, 96, 95. Entonces, la norma que le aplicaba a don Federico Davis no era un proceso sumario, era un proceso ordinario. Pero eso no se lo vienen a decir a él casi hasta 6, 7 años después, cuando ya está a punto de prescribir, o prescribió básicamente, la capacidad de él de presentar un nuevo proceso. En materia administrativa otra es la historia. Ahí sí se lograron algunas que otras ventajas, en algunos temas, no en todos. Pero en materia civil, no. Y esto es una demostración, un caso palpable, señores, tenemos la jurisprudencia viviente, de que lo civil en materia de aplicación de responsabilidad ambiental no necesariamente nos da la respuesta adecuada desde la perspectiva del proceso como tal. Y esto es importante para mí señalarlo porque en los números previos, en las coordenadas previas, aquí en el artículo 1, cuando nos vamos a los procedimientos de carácter, y aquí los tengo, no se los puse, anótenlo si quieren. Los procesos ahora, aquí dice sumatorio, ojo, yo no sé si es sumatorio, yo lo conozco como sumario. Capítulo 2, dentro del contexto del artículo 621, numeral 16. Causas por leyes especiales que ordenen el trámite por esta vía. O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de colocar un proceso ambiental de reclamo por daños y perjuicios. No lo hicieron. No es un proceso especial, no es un proceso nominado. Un proceso de esta naturaleza ambiental es un proceso innominado dentro de los procesos sumarios. Y obviamente, aquí, por lo menos, hay que decir que en materia de la responsabilidad penal, el artículo 371, número 1 del Código de Procedimiento Penal, sí prevé la aplicación de medidas de conservación, es decir, de la suspensión de los actos que causan un daño, cuando taxativamente señala aquellos que son ambientales. Entonces, si en ese numeral de ese código tuvieron la cortesía de poner esta situación y en este código no hicieron ese esfuerzo, es porque hay una resistencia a entender la necesidad de los procesos ambientales. Aquí sostengo mi tesis del año 2016
de que así como estamos necesitando un código de ambiente, así sea nazca viejo, necesitamos forzosamente una jurisdicción ambiental y procesos de protección ambiental contra todas las actividades que puedan generar impactos en el ambiente. Todas, sin excepción. Llámese concesión de agua, llámese concesión forestal, llámese concesión minera. Si se concede y afecta al ambiente, el ciudadano debe poder oponerse. A eso yo les llamo, personalmente, y es mi aporte, procesos de oposición. ¿Por qué de oposición? Porque me opongo a la concesión dada. Podríamos ponerle procesos de protección ambiental y tendría el mismo resultado, más propositivo. Pero no tenemos ese código y ni siquiera es objeto de discusión. Inclusive, soy respetuoso de mi querido colegio y de muchos colegas que disienten en este colegio de esa posición expresada, porque los hay. No crean, como era que decía J.K. Rowling, es que ellos también tienen brujos. Bueno, ellos tienen abogados y también son colegas en este colegio. Mi llamado a ustedes jóvenes, para todos aquellos que tienen aún el espíritu revolucionario encendible o encendido, no olviden estas palabras. Un derecho sustancial que no tiene un proceso es un derecho huérfano. Y esa es la realidad jurídica panameña de nuestro derecho ambiental. ¿Por qué tenemos que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿O por qué don Federico Davis tendría que presentar una demanda de esta naturaleza? Porque el derecho que le aplicaron a él por acción del tiempo no correspondía según una casación y no le dieron tiempo a más. Casada la situación de él, la casación es terrible cuando afecta a derechos humanos. Entonces, si hay una afectación a un derecho humano que sea de una persona, todos estamos expuestos. Y esa es nuestra realidad jurídica. La función social del abogado es el conocimiento de su realidad humana, social, y buscar la transformación de la misma a través de las vías del derecho, a través de las vías de la democracia. Cuando Raúl Eugenio Zaffaroni escribió La Pachamama y el humano, la gente ignora quién es él. Él es el abogado de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Y eso no significa que por estar comprometido con una causa de la vindicación de la realidad, de la historia, del pueblo que fue objeto de la Operación Cóndor y de la noche de los lápices rotos, para los que vieron la película, él no pudiera aportar también a la realidad ambiental de su país desde una perspectiva basada en la percepción humana, en la cosmovisión indígena de la que él también se siente parte. Así que, mis queridos compañeros, estudiantes interesados en los temas del derecho ambiental, los dejo con estas preocupaciones y estas denuncias y ahora sí les doy las gracias.